esa mochila rota, y cree que puede entrar en una base militar. ¿Acaso cree que esto es un campamento de caridad? La risa estalló cuando Rachel Carter cruzó la puerta silenciosamente, a paso lento y con la mano izquierda temblorosa. Un sargento sacudió la barbilla y abrió la mochila. Revisar si había algún objeto sospechoso. Lo revisaron todo hasta que una pesada caja de metal se abrió, revelando un metal negro sin inscripción, algo que nunca se registró en ningún archivo oficial. Todos se congelaron, y entonces un comandante balbuceó: «No puede ser. Ese metal solo se le dio al único superviviente de la marea hueca». Rachel permaneció allí, con el rostro inmóvil, su cabello negro suelto al viento. Los soldados a su alrededor no sabían qué hacer con él. No parecía gran cosa. Pantalones de camiseta descoloridos, con el dobladillo deshilachado, zapatos tan desgastados que las suelas ondeaban un poco al caminar. Su mano izquierda, la que temblaba, se enroscó alrededor de la correa de su mochila, como si fuera lo único que la mantenía con los pies en la tierra. La base era un bullicio de uniformes impecables, botas lustradas y voces entrecortadas, y allí estaba esta mujer que parecía haber entrado de una tienda de segunda mano. La sargento, una mujer de mandíbula afilada y mirada aún más penetrante llamada Lara, dio un paso al frente, levantando polvo con sus botas. «Papeles», gritó, sin siquiera mirar a Rachel a la cara, solo a la mochila, como si fuera un insulto a todo el lugar. Rachel metió la mano en el bolsillo, lenta y deliberadamente, y sacó una carta doblada. Tenía los bordes arrugados por haber sido manipulada tantas veces. Se la ofreció y entonces Lara la agarró, desdoblándola con un movimiento rápido. «Oficina de logística. Apoyo temporal». La voz de Lara era fuerte, destinada a transmitir: «Esto es una broma. Pareces estar aquí para limpiar pisos, no para trabajar en una base militar». Un par de soldados más jóvenes rieron disimuladamente, uno empujando al otro, señalando los zapatos de Rachel. «Mi mamá tiene una mochila más nueva que esa», dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. La risa se extendió aguda y malvada como una cuchilla cortando el aire matutino. Un cabo cerca, con su uniforme almidonado a la perfección, se apoyaba en un jeep sonriendo con sorna mientras observaba la escena. Gritó: «Oiga, señora, ese traje lo consiguió rebuscando en un contenedor de basura». Los demás estallaron en carcajadas, rebotando en las puertas metálicas. Los dedos de Rachel se apretaron en la correa, sus nudillos pálidos, pero su rostro no cambió. Miró al cabo con la mirada firme, casi curiosa, como si lo estuviera observando. «Uso lo que funciona», dijo en voz baja, abriéndose paso entre el ruido. La sonrisa del cabo vaciló, pero se recuperó, echando la cabeza hacia atrás. «¿Funciona para qué? Vamos. Anandestator. Parece que estás perdido». La multitud volvió a reír, pero ahora era más escasa, como si presentieran que algo no iba bien. Un técnico de la puerta que se limpiaba la grasa de las manos se unió a las burlas, su voz alta por encima del zumbido de un generador cercano. «Seguro que no lleva nada más que calcetines viejos en esa bolsa», dijo, tirando el trapo sobre una caja para enfatizar. Los soldados rieron entre dientes, pero Rachel lo miró rápidamente, ladeando ligeramente la cabeza como si estuviera midiendo el peso de sus palabras. Se cambió de mochila, la correa se deslizó contra su hombro y dijo: «Los calcetines abrigan cuando el suelo está helado». La sonrisa del técnico se desvaneció. Sus manos se detuvieron a mitad de la limpieza, como si sus palabras hubieran pintado una imagen que él no podía olvidar. Apartó la mirada, fijándola en el horizonte, donde las montañas se alzaban como testigos silenciosos. Lara tiró la carta al suelo, dejándola revolotear en la tierra. «Necesito una orden de mando, no papel higiénico», dijo, cruzándose de brazos. Rachel no se agachó para recogerla. Se quedó allí, con la mirada fija. No en Lara, sino en la carta, como si fuera una amiga a la que no quería dejar atrás. «Abre la mochila», ordenó Lara,
asintiendo a un soldado raso, que se adelantó ansioso, con las manos ya extendidas. La voz de Rachel llegó suave, casi demasiado baja para oírla. No recomiendo registrar mi mochila aquí. El soldado congeló sus dedos a 1 centímetro de la cremallera. Lara rió con un sonido corto y áspero. ¿Qué estás dando órdenes ahora? ¿Quién te crees que eres? Rachel exhaló sus hombros, hundiéndose solo una fracción. No estoy dando órdenes, dijo, su voz incluso como si le estuviera explicando algo a un niño. Acabo de ver a mucha gente arrepentirse, abriendo la cosa equivocada. Las palabras flotaron allí pesadas, como una advertencia que nadie entendió del todo. El soldado miró a Lara, esperando un asentimiento. Lara sonrió con suficiencia. Suena como el diálogo de una película. Ábrela. El soldado tiró de la cremallera, el sonido agudo en el silencio. Rachel no se movió, ni se inmutó. Solo observó cómo empezaron a sacar cosas una a una como si estuvieran destripando un pescado. Tiraron sus cosas al suelo, un camisón desteñido, fino y gris, del tipo que encontrarías en un hospital. Un cuaderno encuadernado en cuero, con la cubierta agrietada y las páginas amarillentas. Un pequeño frasco naranja de pastillas, con la etiqueta medio borrada. Antipsicóticos, dijo un soldado, sosteniéndolo como un trofeo. ¿Qué? ¿Es una poeta de guerra o algo así? Los demás rieron más fuerte, pasando el frasco. Lara agarró el cuaderno, lo abrió y recorrió las páginas con la mirada. Poemas. ¿En serio? Dijo, tirándolo al suelo junto al camisón. Salieron algunas fotos, una vieja y descolorida, que mostraba a una Rachel más joven, con uniforme, de pie junto a un hombre con una amplia sonrisa. Nadie se dio cuenta. Estaban demasiado ocupados riendo. Un trabajador de mantenimiento, apoyado en una caja cercana, se unió a la risa con su voz áspera por los cigarrillos. Oye, poeta, escribe sobre cómo comprar zapatos nuevos. Señaló los tacones rotos de Rachel, con una amplia sonrisa que dejaba ver los dientes manchados. Los soldados a su alrededor rieron entre dientes, pero la mirada de Rachel se posó en él solo un instante, y él detuvo el cigarrillo que colgaba de sus labios. Ella se agachó, recogiendo lentamente la foto que se había caído. Sus dedos rozaron la imagen que persistía en la sonrisa del hombre, y por un segundo sus labios se apretaron con fuerza como si estuviera reteniendo algo. Se metió la foto en el bolsillo, se levantó y no dijo nada. El trabajador tosió, apartando la mirada de repente. Interesado en su caja. Lara siguió hurgando en sus manos con fuerza, sacando un trozo de papel doblado. Lo desdobló, lo leyó en voz alta. HT09. No abrir a la luz del día. Su voz era burlona, como si estuviera leyendo el mapa del tesoro de un niño. ¿Qué es esto? ¿Una pista de un juego? ¿O el mantre de un lunático? Los soldados a su alrededor rugieron, uno dándose una palmada en la rodilla. Rachel no respondió. Su mirada era fría ahora, como si estuviera mirando a través de ellos, no a ellos. Su mano izquierda se crispó solo una vez contra la correa de su mochila. El soldado seguía hurgando en sus manos, rozando algo duro en el fondo. «Hay algo más», dijo, su voz ahora más baja, como si presintiera que algo andaba mal. Una radio crepitó cerca, y una voz interrumpió el informe del equipo Lauchtergate a logística para su reasignación. Los soldados se detuvieron, mirándose, pero Lara la ignoró, concentrada en la mochila. Metió la mano en algo sólido. «¿Qué es esto? Más poesía». Se burló, sacando un pequeño diario desgastado, con las páginas repletas de notas manuscritas. Lo abrió, hojeándolo, y se detuvo. Su rostro cambió solo por un segundo, como si hubiera visto algo que no debía. Lo cerró de golpe, tirándolo al suelo. «Solo garabatos», dijo, pero su voz era demasiado rápida, demasiado aguda. Rachel siguió el diario con la mirada, pero no se movió para recogerlo.
Lara apartó al soldado raso y metió las manos en la mochila. Sacó una caja metálica negra, no más pesada que un libro de bolsillo. No tenía logotipo ni marcas, solo 3 pequeños candados y el tenue contorno de un sensor de huellas dactilares. El aire cambió como si alguien hubiera apagado el sonido. Un oficial de seguridad, mayor y con canas en las sienes, dio un paso al frente, entrecerrando los ojos. «Esa no es tecnología civil», dijo en voz baja. «Tiene un código militar». Lara intentó abrirla con las uñas, raspando el metal. No se movió. Miró a Rachel, con la sonrisa de suficiencia desaparecida. «Ábrela», dijo, empujando la caja hacia ella. Rachel la tomó con manos firmes a pesar del temblor en sus dedos izquierdos. Golpeó el sensor una vez, 2 veces. Un suave clic resonó en el silencio. La caja se abrió y dentro había un metal negro mate, 3 anillos entrelazados, con microtexto grabado en la superficie. Nadie se movió. Nadie habló. El oficial de seguridad se acercó, conteniendo la respiración. «Operación Holocida», susurró, leyendo las diminutas letras. «Código nulo». Un teniente más joven que había estado rezagado dio un paso al frente, pálido. «Ese metal no existe. Nunca se emitió». Otro soldado, apenas veinteañero, murmuró: «Lo vi una vez. En un informe redactado. Misión de borrado humanitario». La puerta era un cementerio ahora. Las botas de los soldados rozaban la tierra, sus ojos evitaban los de Rachel. Un joven soldado, con el rostro aún infantil, cogió el diario. Lara había sacudido las manos, vacilante. Lo abrió apenas un poco y abrió mucho los ojos. «Señor», dijo, ofreciéndoselo al oficial de seguridad. «Esto tiene coordenadas y fechas de finalización. K-121». El oficial lo cogió, con los dedos cuidadosos como si estuviera manipulando una bomba. Leyó en silencio, apretando la mandíbula, y se lo devolvió a Rachel sin decir palabra. Ella lo cogió, rozando los dedos de él, y lo guardó en su mochila, con movimientos lentos, como si llevara un peso que nadie podía ver. Lara tenía la cara roja, las manos apretadas. «Probablemente sea un truco», dijo, pero le temblaba la voz. «Puedes pedir una caja como esa por internet». Nadie rió. Nadie estuvo de acuerdo. El joven teniente retrocedió con los ojos como platos, como si hubiera visto un fantasma. Rachel se echó la mochila al hombro, con movimientos lentos y pausados, como si llevara algo más pesado que la propia mochila. Un jeep pasó junto a él, con el motor resonando, y el conductor, un sargento canoso con una cicatriz en la mejilla, aminoró la marcha y miró a Rachel. Su voz era áspera pero tranquila. «Eres ella, ¿verdad? La que dejaron». Rachel no respondió, solo lo miró a los ojos, y él asintió como si fuera suficiente. Una médica que estaba cerca, con un botiquín de primeros auxilios al hombro, oyó la conversación y se quedó paralizada, apretando la correa. Se acercó en voz baja, casi un susurro. «Leí sobre Holotida en el entrenamiento. Dijeron que nadie salió con vida». Sus ojos escrutaron el rostro de Rachel como si buscara un fantasma. La mano izquierda de Rachel tembló, pero sostuvo la mirada de la médica con voz firme. «Se equivocaron», dijo, y se dio la vuelta, dejando a la médica allí de pie, con su equipo olvidado y el rostro pálido mientras veía a Rachel caminar hacia la base. «Oye, antes de continuar, ¿me puedes hacer un favor? Toma tu teléfono, dale a me gusta, deja un comentario abajo. Quizás solo di hola, o dime desde dónde nos ves, y suscríbete al canal. Significa mucho para nosotros, nos motiva y, sinceramente, siento que estás aquí con nosotros compartiendo esta historia. Gracias por estar aquí. Bien, sigamos». La zona de la entrada estaba inmóvil. Los soldados formaban un círculo, sus ojos moviéndose entre Rachel y el suelo. Pero Lara no había terminado. Se acercó,
con la voz alta de nuevo, intentando recuperar el control. Trajiste un objeto prohibido a una base militar, dijo, señalando la mochila. Eso es una infracción del protocolo. Me da igual lo que haya en esa caja. Rachel no la miró. Se ajustó la correa del hombro. Su mano izquierda temblaba un poco más. La conservé, dijo, con voz suave pero clara, para recordarme que no todos los que sobreviven siguen siendo personas. Un empleado de suministros que rondaba cerca de la puerta con una pila de formularios alzó la voz, agudo y nervioso. Probablemente solo sea una vagabunda que encontró esa caja en alguna parte, dijo, mirando a su alrededor en busca de aprobación. O sea, mírala. De ninguna manera es militar. Algunos soldados asintieron, pero sus ojos mostraban inquietud, como si ya no estuvieran seguros. La mano de Rachel se detuvo en la correa, sus dedos se apretaron y se giró lo justo para encarar al empleado. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde el aire te quema los pulmones? Preguntó con una voz tan baja que hizo que el empleado se inclinara hacia ella. Él parpadeó. Parpadeó, abriendo y cerrando la boca. Ella se dio la vuelta, dejándolo allí de pie, olvidando sus formas. Dentro de la base, el aire era diferente, más cortante, más frío, como si las montañas estuvieran observando. Rachel atravesó el patio principal, pasando junto a soldados con cajas y oficiales que gritaban órdenes. Un grupo de reclutas, con el rostro fresco y ruidoso, la vio, uno de ellos señalando su mochila. Miren el equipo de vagabundo, gritó a sus compañeros, riendo, y sus voces se oían por todo el espacio abierto. Rachel siguió caminando. Pero sus pasos se ralentizaron un instante cuando un recluta imitó su cojera, exagerándola, agitando los brazos. ¿Qué hay en la mochila, abuela?, gritó. Rachel se detuvo, se giró y lo miró con la mirada firme, sin pestañear. La risa del recluta se apagó y dejó caer los brazos. Sigue caminando, dijo con voz serena, y él hizo lo mismo con sus compañeros que lo seguían, repentinamente callados. Un intendente, con el delantal manchado de aceite, estaba cerca de un camión de suministros, observando pasar a Rachel. Empujó a un soldado que estaba a su lado, con la voz lo suficientemente alta como para oírse. Apuesto a que está aquí para robar algunas raciones, dijo, sonriendo como si hubiera contado un chiste genial. El soldado rió, pero la risa se apagó enseguida cuando Rachel hizo una pausa, rozando la correa deshilachada de su mochila. Miró al intendente con la mirada firme y dijo, «He comido menos de lo que tirarías». Las palabras fueron suaves, pero impactantes, y la sonrisa del intendente se desvaneció. Sus manos forcejeaban con una caja mientras se giraba con las orejas enrojecidas. El mostrador de logística era un revoltijo de papeles y teléfonos sonando. El empleado que estaba detrás apenas levantó la vista cuando Rachel se acercó. Sus gafas se deslizaron por su nariz, su uniforme arrugado como si hubiera dormido con el puesto. «Eres el temporal», dijo, su tono aburrió sus ojos en sus zapatos. «¿Qué pasa con la mochila? Pareces estar de excursión, no trabajando». Rachel dejó la mochila en el mostrador, con las manos firmes ahora, como si el temblor se hubiera ido a algún lugar profundo de su interior. «Estoy aquí para apoyo logístico», dijo con la voz tranquila, como si estuviera pidiendo café. El empleado resopló, hojeando los papeles. ¿Apoyo? Parece que necesitas ayuda. ¿Tienes alguna identificación vigente? Se rió, esperando que ella se equivocara. Deslizó una tarjeta por el mostrador. Simplemente, sin foto, solo un nombre y un número. El empleado dejó de reír. Tecleó el número en su computadora. Sus dedos se ralentizaron mientras la pantalla cargaba. Esto no puede ser», murmuró, sus ojos se posaron en su rostro y luego volvieron a la pantalla. Una mujer con uniforme planchado, el pelo recogido, se inclinó sobre su hombro, mirando el monitor. «¿Qué te pasa, Jenkins?», espetó, y luego se quedó paralizada,
abriendo mucho los ojos al leer la pantalla. Retrocedió un paso, rozando una taza de café, que se estrelló contra el suelo. Rachel no se inmutó, solo observó cómo el café se extendía por las baldosas, con el rostro indescifrable. Un grito atravesó el ruido. Carter. El teniente coronel Fredericks cruzaba el patio a grandes zancadas, con el rostro tenso como si acabara de recibir una mala noticia. El empleado retrocedió, olvidando su portapapeles. Fredericks se detuvo a pocos metros, con la mirada fija en el rostro de Rachel, y luego bajó la vista hacia la mochila. «Eres tú», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «No puedes ser la que sobrevivió. Te declararon muerta». Rachel no parpadeó. Inclinó la cabeza solo un poco, con voz suave. «Si morí, ¿por qué recuerdo cada segundo de batalla ahora que es 121? Frederick se tambaleó como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Cayó de rodillas allí mismo en el patio, con las manos temblorosas. «Te dejamos atrás», dijo, con la voz quebrada. Los soldados cercanos dejaron de mirarlo a él, a ella. Rachel no se arrodilló para ayudarlo. No extendió la mano. Simplemente se quedó allí parada, con la mochila colgada del hombro, la mano izquierda temblando de nuevo. «Lo entendí», dijo ella, con voz firme como si estuviera afirmando un hecho. No todos lo entendían. Un joven oficial, con su uniforme aún rígido por la novedad, se abrió paso entre la multitud, con la cara roja de indignación. «Tenías una medalla prohibida», dijo, con voz fuerte como si intentara romper el hechizo. «Eso es motivo de detención. No me importa quién seas». Rachel no lo miró. Abrió su mochila, sacó la caja negra y metió la medalla dentro. «Esta caja», dijo en voz baja, «es lo único que recuerda mi existencia». La cerró con un clic fuerte en el silencio y la volvió a meter en su bolso. Un soldado mayor, con el rostro curtido y la mirada cansada, dio un paso adelante sosteniendo una foto arrugada que había recogido del suelo. Era la que Rachel había guardado antes, la del hombre sonriendo. «¿Esta es tuya?», preguntó con voz suave, como si le ofreciera algo frágil. Rachel la tomó, rozando el borde con los dedos, y por un momento su mirada se suavizó como si viera algo lejano. «No lo logró», dijo. «No lo sé», dijo ella, tan bajo que era casi un susurro, y luego volvió a guardar la foto en su bolsillo. El soldado asintió, retrocediendo un paso, tocándose la gorra como un saludo que no se atrevía a hacer oficial. Una sirena cortó el aire, aguda y urgente. Un código de emergencia de alerta para toda la base. 9 noches. Todos los exoperativos de la marea hueca, preséntense de inmediato. Los soldados congelaron sus miradas, corriendo hacia Rachel. Ella no se movió, ni se inmutó, simplemente permaneció allí, con la mochila colgando de un hombro. Fredericks seguía de rodillas, con las manos presionadas contra el suelo. Un soldado corrió con un fax, el papel temblando en sus manos. Se lo entregó a Fredericks, quien lo tomó con dedos temblorosos. Lo leyó en voz alta, su voz de caballo: «Rachel Carter». El código HD-09 otorgaba pleno acceso a todas las instalaciones militares. Todo el personal tenía orden de guardar completo silencio durante 24 horas. Un operador de radio apostado cerca del edificio de mando escuchó el fax y dejó caer los auriculares. El ruido resonó en el silencio. Miró a Rachel con la boca abierta y luego se apresuró a contestar, con las manos torpes. Es ella», le susurró al soldado a su lado, quien asintió con los ojos como platos. Rachel no reaccionó, solo se ajustó la mochila, rozando la correa donde se estaba deshilachando. Empezó a caminar con pasos lentos y pausados, el sonido de las suelas de sus zapatos resonando en el patio. Un joven recluta la vio irse, con los puños apretados, murmurando: «Me reí de ella. No debería haberlo hecho». El patio pareció contener la respiración. Un soldado, uno que se había reído en la puerta, murmuró en voz baja: «No necesita autorización».
Ella es la razón por la que seguimos en pie. Rachel no lo reconoció. Se ajustó la mochila, se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el edificio de mando. Sus pasos eran lentos y pausados, el sonido de las suelas de sus zapatos resonando en el silencio. Frederick, pálido, gritó a su teniente, su orden. Rachel no se volvió. No necesito una medalla, dijo, con la voz por encima del hombro. Necesito una orden. Dentro del edificio de mando, la tensión reinaba en el aire. Los oficiales se agrupaban, en voz baja, mirando a Rachel al pasar. Una mayor, con el uniforme adornado con medallas, se detuvo a media frase. Su taza de café temblaba en la mano al ver pasar a Rachel. «Es ella», le susurró a un ayudante que asintió con la mirada fija en el suelo. «Míralos». No se detuvo, simplemente se dirigió a una pequeña oficina al final del pasillo. La puerta estaba abierta y dentro un hombre esperaba. Era alto, de hombros anchos, con un uniforme sencillo pero impecable. No habló, no le hizo falta. Cuando salió a la luz, la sala se movió. Los oficiales estiraron las manos y cayeron de costado. Un capitán, con una sonrisa petulante, congeló su taza de café a medio camino de su boca. Una mujer que había susurrado sobre la ropa de Rachel apartó la mirada, con la cara roja. El hombre era el marido de Rachel, aunque nadie dijo su nombre. No hacía falta. Su presencia era bastante silenciosa, firme como una tormenta contenida. Caminó hacia Rachel, rozando su brazo con la mano, sin posesividad, simplemente ahí. Ella no sonrió, no se suavizó, pero su mano izquierda dejó de temblar solo por un momento. «Llegas tarde», dijo, con voz suave, casi burlona. Él asintió con la mirada fija en ella. Se retrasó, dijo en voz baja, como si fueran las únicas personas en la habitación. Un oficial de comunicaciones apostado en un escritorio cerca de la oficina jugueteó con sus auriculares. Le temblaban los dedos al escuchar la conversación. Se inclinó hacia un colega, con la voz un susurro áspero. «Ese es el general Carter». «¿Su marido? ¿Por qué nadie nos lo dijo?» Su colega, una joven con un portapapeles, negó con la cabeza, con la mirada fija en Rachel. Apretó el portapapeles con más fuerza, con los nudillos blancos, y susurró, «No nos lo dijeron porque no merecíamos saberlo». El marido de Rachel los miró con ojos serenos pero penetrantes, y el oficial volvió a dejar caer los auriculares. El sonido resonó en el silencioso pasillo. El capitán de la taza de café la dejó con demasiada fuerza. El líquido se derramó por el borde. Un joven ayudante de pie cerca de la puerta le susurró a otro, «Es el general Carter». «Su marido». La habitación pareció encogerse, pesada por la comprensión. El marido de Rachel no los miró, simplemente permaneció de pie junto a ella, con la mano apoyada ligeramente en su espalda. Se inclinó ligeramente hacia él, relajando los hombros por primera vez ese día. La mayor de las medallas dio un paso al frente con voz vacilante. «Teniente Carter, no lo sabíamos». Los ojos de Rachel se encontraron con los de ella, firmes, inflexibles. «Se suponía que no debías», dijo, y apartó a su marido que estaba a su lado. Las consecuencias llegaron rápido, como ondas en un estanque. Lara, la sargento que había tirado la carta de Rachel al suelo, fue citada a una reunión esa tarde. Al anochecer, su placa había desaparecido, su nombre borrado de la lista. El joven soldado que se había burlado de las pastillas se volvió tendencia en Internet. Un video de su risa fue recortado, y al compartirlo, su patrocinio con una marca local fue cancelado por la mañana. El teniente que había pedido detención fue reasignado a un trabajo de oficina, con su expediente marcado para revisión. El trabajador de mantenimiento que se burló de sus zapatos fue visto preparando su casillero, pálido y con el cigarrillo apagado. Nadie mencionó a Rachel, pero todos lo sabían. La base estaba en silencio, ese tipo de silencio que transmite respeto o tal vez miedo. Rachel no se quedó mucho tiempo.
Caminó por la base una última vez, con la mochila al hombro, con paso firme a pesar de las suelas desgastadas. Un joven soldado, el que había recogido su diario, se puso firme al pasar junto a él, con los ojos húmedos. No habló, solo asintió, rozándose el pecho con la mano como si quisiera saludar pero no pudiera. Rachel no se detuvo, no lo saludó, pero sus dedos rozaron la foto en su bolsillo, la del hombre que no sobrevivió. Siguió caminando por las montañas que se alzaban tras ella, con sus sombras largas y frías. Al pasar por el cuartel, un grupo de soldados que descargaban provisiones detuvo las manos sobre las cajas. Una mujer con trenza, dio un paso al frente con la voz temblorosa. «Señora, yo lamento lo que dijeron en la puerta». Rachel hizo una pausa, sus ojos se encontraron con los de la mujer, y por un instante el aire se llenó de algo tácito. Asintió una sola vez y dijo, «No lo dijiste». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas y retrocedió, con las manos temblorosas, mientras volvía a su trabajo. Rachel siguió caminando, con la mochila balanceándose ligeramente, las montañas observando en silencio. Años atrás, había estado en un campo de batalla, con su uniforme impecable y su voz aguda, dando órdenes que salvaban vidas. Ahora cargaba ese peso en una mochila rota, con mano temblorosa, en una caja que nadie debía abrir. Un soldado la vio marcharse, en voz baja, casi para sí mismo. No es solo una superviviente. Es quien nos cargó. Rachel no se dio la vuelta. No necesitaba sus disculpas, sus medallas, sus susurros. Tenía su orden, y eso era suficiente. A veces la vida te despoja, te deja plantado en el polvo, con tu verdad. Rachel Carter se alejó, con la frente en alto y el paso lento. La base la vio marchar, y nadie dijo una palabra. No hacía falta. Ya lo había dicho todo. ¿Desde dónde me miras? Deja un comentario abajo y sígueme para acompañarme en el sufrimiento, la traición y finalmente, la sanación.